tal? Bienvenidos a su programa Pacto Renovado. En este día estaremos dando inicio a nuestro estudio, específicamente abordando Mateo capítulo 6, versículo 5, donde nos hemos quedado analizando una parte importante de la constitución del reino y de los creyentes que creen en Yeshua HaMashiach. Como ya es parte de nuestro programa, pues bueno, daremos la bienvenida a nuestra hermana y también amiga Eli García, que está aquí con nosotros, acompañándonos en este Pacto Renovado. Bienvenida, Eli. Gracias, Manny, gracias por la invitación nuevamente y también gracias a nuestro Padre que nos permite estar aquí un día más. Así es, efectivamente, nos daremos a la tarea de estudiar, profundizar en el estudio de Mateo 6, en su versículo 5 en adelante, donde nos habla acerca de la oración, de la adoración, algo fundamental, y que Yeshua precisamente nos vino a enseñar de cómo debe ser esta adoración. Es importante que podamos ahora sí que llegar a un punto en el cual esté de acuerdo a las escrituras, bien ahora sí establecido, porque ciertamente hoy con tantas religiones, con tantas denominaciones, pues bueno, cada uno tiene una forma de adorar al Padre. Pero es importante preguntarnos qué es lo que el Padre está pidiendo y cuál es la forma que Él pide para que la adoremos. Eso es ahora sí que importante, pero también es algo que tenemos que llevar a la práctica, porque eso va a ser agradable y por supuesto también va a subir como una ofrenda, como un olor fragante hacia Yahweh. Entonces, hoy vamos a iniciar en esta parte de la Escritura, Mateo capítulo 6, versículo 5. Y estaremos ahora sí que abordando verso a verso cada uno de los versículos que tenemos en esta porción de la Escritura, pero que también estaremos analizando las palabras de su raíz hebrea, desde su raíz hebrea, y también palabras que encontraremos en el griego. Recordemos que el Antiguo Testamento, lo que conocemos como la Torá, los profetas y todos los escritos, es el compendio del Antiguo Testamento. Los evangelios, las cartas y el libro de Revelaciones, el Apocalipsis, pues bueno, comprenden el Nuevo Testamento. Y el Antiguo, la gran parte de las palabras las vamos a encontrar en hebreo, en arameo, ¿sí? Y también en otras lenguas de ese entonces cuando se escribió el libro. Pero en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que las palabras fueron escritas en hebreo, arameo y en griego. Y entonces es importante estudiar ahora sí que esta parte del significado de las palabras para que vayamos ahora al significado primordial, al inicio de lo que significó esa palabra y el por qué la estaban empleando en estos escritos. Así que vamos a entrar, Eli. Quiero que tú le des lectura a este versículo 6:5 de Mateo para dar inicio. Y vámonos hasta el versículo 7 para ir desglosando verso a verso este capítulo. Dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen toda su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí tenemos estos primeros versículos. Enfoquémonos en el versículo 5. Donde dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Y bueno, uno se preguntará, pues bueno, ¿qué es la palabra hipócrita? ¿Sí? Muchas veces utilizamos ese término para referirnos a alguien que no está siendo sincero, ¿sí? Y precisamente el término sincero, hay que destacar que viene también de una raíz griega, que la palabra sincero es aquel que está sincera, ¿sí? En la antigua Grecia se usaba las máscaras para los eventos, para las fiestas, y esas máscaras estaban hechas de cera y se ponían en el rostro pues para ser parte de esa fiesta. Pero cuando alguien
quería hablar honestamente, abiertamente con la persona, le decía, quítate la máscara para mirarte. Entonces, de allí la raíz de la palabra sinceridad, aquel que se quita la máscara, aquel que se quita el personaje para hablar frente a frente, ¿sí? Entonces, ese es el concepto que tenemos de la hipocresía. Pero vamos al término hebreo porque tiene mucho que aportarnos, pero también el término griego, ¿sí? De la palabra hipócrita, que es lo que está señalando Yeshua aquí. No sean como los hipócritas. La primera recomendación que Yeshua nos está haciendo, no sean como estos hipócritas. ¿A quiénes se está refiriendo? A los fariseos. Recordemos que los fariseos son la élite religiosa de ese entonces, ¿sí? Era ahora sí que el cúmulo de personas que regían la religión en los tiempos de Yeshua. Y ojo, señalar la religión, costumbres y tradiciones. La palabra hipócrita, Eli, vamos a encontrarlo de consulta en nuestro diccionario Strong, que es un diccionario que usted puede encontrar en la web, puede buscarlo, y esto está dividido en palabras que están en hebreo y palabras que están en el griego, ¿sí? Ahora sí que la particularidad de cada una de ellas es que cuando empieza la frase con H, y después seguido de unos dígitos, de al menos 4 dígitos, se está refiriendo a una palabra que está en hebreo. Cuando la palabra empieza con G, entonces y los dígitos se está refiriendo a una palabra que está en griego. Y así lo vamos a encontrar en el diccionario Strong. En esta parte de la palabra hipócrita nos dice que el Strong es la palabra H2611, que nos señala que la palabra es Kahanef. Esta es la palabra que se usa para referir a la palabra hipócrita y significa aquel que está sucio, pero sucio del pecado. También hace referencia al impío, al falso, al hipócrita y también a aquel que es lisonjero y pérfida. Y esas palabras nos hacen ahora sí que esa parte analizar que la palabra hipócrita entonces es todo aquel que está sucio del pecado. ¿Pero de qué pecado? ¿Será que la hipocresía es un pecado? Pues yo creo que de alguna manera sí, Manny, porque pues no está siendo sincero. Claro. Aquí en este versículo el Señor nos dice que no seamos hipócritas, o sea que no busquemos la vanagloria, porque es lo que aquí nos explica que es lo que ellos están buscando, porque dice que buscan ser vistos por la gente. Efectivamente, así es, y es precisamente por el cual lo señala con una palabra tan despectiva como la hipocresía, porque vemos que ellos, los fariseos, dice, aman el orar ¿en qué? En público, en pie en las sinagogas, que sean vistos por la gente y en las esquinas de las calles para que los hombres digan, mira, ese hombre es muy santo, ese sí verdaderamente es un hombre de Dios. Pero realmente es lo que necesitamos, es lo que Yeshua y nuestro Padre Yahweh nos está pidiendo. Pues yo creo que no, porque si entonces Yeshua no lo hubiese señalado, ¿sí? Él no quiere que nuestras oraciones sean públicas, no quiere que recibamos la alabanza de los hombres. Y eso es lo que nosotros como personas que hemos ahora entrado en el pacto renovado, que hemos creído en el Mesías, tenemos que considerar si realmente queremos la alabanza de los hombres o queremos la alabanza que proviene de Dios, la aceptación y el crédito que viene de Dios. Ahora también la palabra hipócrita, Eli, la vamos a encontrar en el griego. Y el griego, esta palabra es huporcrites. Esa es la palabra en griego. Y esta palabra en griego significa actor bajo un carácter asumido, actor en escenario. Figurativamente es un simulador, aquel que simula una oración. ¿Qué hacían los escribas? Simulaban sus oraciones, ¿sí? Por eso Yeshua los exhorta y les dicen, ustedes nada más están ahora sí que actuando ahí delante de la gente. Están haciendo una representación de sus oraciones. Y eso no es lo que yo quiero, porque realmente se pierde la esencia de la oración. ¿Qué es la oración?
¿Qué es el orar? En breves palabras, la oración es hablar con Dios. Es una plática con Dios, ¿sí? Elevar una plegaria, una súplica, un ruego a nuestro Padre. Entonces la oración tiene que ser personal con Dios, con Yahweh, nuestro Padre, con Yeshua, el Hijo amado, el que fue enviado, que es nuestro, dice la Escritura, nuestro intercesor, ¿sí? Es el único medio por el cual tenemos acceso al Padre. No es María, no es Judas, no es ningún otro Dios, ningún otro ídolo, ningún palo, ninguna piedra, ninguna escultura, ninguna pintura, lo que nos hace la intercesión con nuestro Padre. Es el único Yeshua, el Hijo amado, quien nos proporciona el puente, el enlace con Yahweh, nuestro Padre. Entonces, Yeshua es ahora sí también nuestro abogado, dice la Escritura en la primera carta de Juan. Él es vuestro abogado. Cuando usted peca, cuando usted requiere algo del Padre, Yeshua es nuestro intercesor. Allí está para ayudarnos. Entonces, es fuerte el mensaje que Yeshua le está dando a los fariseos. Pero ¿por qué es tan fuerte este mensaje? Porque los fariseos sabían y conocían la ley. Conocían la Torá de Yahweh y no la estaban practicando. Habían añadido a esta Torá tradiciones, costumbres, interpretaciones rabínicas. Las habían añadido y las habían puesto en la práctica, ¿sí? Y eso es lo grave de toda religión y de todo movimiento, que tome la Biblia como partida, como fundamento, pero después a este libro le añadan todavía otras cosas, ¿sí? Y específicamente en el judaísmo podemos especificar que a este libro de la Torá se le ha añadido la Cábala, ¿sí? Y la Cábala no es algo bíblico, no es algo que el Padre haya instituido. Lo que sí instituyó y sabemos claramente es los primeros 5 libros que representan la Torá. Y de ahí los profetas, los escritos, los salmos que están dentro de los escritos. Y ahora en el pacto renovado, pues bueno, tenemos ahora sí que la manifestación de Yeshua representada en los evangelios, en las cartas de los apóstoles y en el libro de las revelaciones. Entonces toda añadidura termina ahora sí que profanando, disolviendo lo que es la verdad. ¿Qué te parece esto? Así es, Manny, pues desafortunadamente en la actualidad igual todavía se practican algunas cosas que no están escritas en la palabra, sino que más bien, como tú lo dijiste, son enseñanzas de hombres y pues son prácticas de hombres, tradiciones. Desafortunadamente sí, nos hemos desviado mucho de eso. Efectivamente, nos hemos desviado, bien decía el Señor, se desviaron las ovejas y estas ovejas se perdieron. Y dice Yeshua, yo he venido ahora sí a buscar esas ovejas que se perdieron, que somos tú y yo que estuvimos perdidos, pero que hoy a través del conocimiento, primero de Yeshua, de que Él dio su vida por nosotros para salvarnos, y de allí ahora retornar a las raíces de nuestra fe, hemos sido salvados y sabemos que hoy estamos en el redil, estamos ahora sí que siendo guiados por el pastor de pastores que es Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. La vanagloria, lo comentabas hace un rato, Eli, ciertamente la vanagloria está vinculado a este primer versículo que estamos viendo. Y la vanagloria es recibir la gloria de los hombres, recibir una gloria aquí en la tierra. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos todos aquellos que somos discípulos del Mesías, discípulos de Cristo. ¿Queremos la vanagloria de los hombres o queremos la aprobación de nuestro Padre? Que tengamos esa aprobación y que podamos recibir su mensaje diciéndonos: buen siervo fiel, has guardado mis palabras.
entre en el gozo de tu Señor. Esa es la promesa. Ahora sí que eso es lo que el Señor tiene para nosotros en un futuro muy cercano, por supuesto, para recompensarnos por todas las obras, pero principalmente por haber guardado sus mandamientos, que eso es lo que nos ayudará a tener acceso a su presencia, ¿sí? No las costumbres, no las tradiciones, sino el guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos, pues bueno, están en la Torá, están en la Escritura. Nos corresponderá personalmente guardarlos o simplemente no hacer caso de ellos. Entonces, la vanagloria es una conducta que Yahweh totalmente desaprueba. Sí, porque esta vanagloria también va a estar relacionada con el orgullo, ¿sí? Y podríamos decir que la raíz de la vanagloria está en el orgullo de las personas, en el orgullo del ser humano, de sentirse, ahora sí, que un ser superior y sin considerar a Yahweh, que está por encima de todos nosotros, ¿sí? Cuando el hombre cae en el orgullo, entonces es cuando vienen las infracciones de otros mandamientos que el Señor ha establecido. Podemos decir que el orgullo es uno de los principales, ahora sí, conductas, de las principales conductas que el hombre lo llevan a pecar contra Yahweh. Así es, Manuel. El origen, ¿de dónde viene el orgullo, Eli? ¿De dónde vino? ¿Quién fue el primero que ahora sí puso en su corazón el orgullo? Pues Satanás Efectivamente. fue el primero que quiso ocupar el lugar de Dios. Dice, o hacerse semejante a Dios. Exactamente, quería ser semejante a Dios. Él quería ahora sí estar por encima de su creador, porque eso tenemos que dejarlo muy claro. Satanás, los ángeles, Yeshua, tú y yo y todos los animales, flora y fauna de este planeta fueron creados por un solo Dios, y ese es Yahweh. Aún Satanás es la misma creación de el Eterno, ¿sí? Y aún Satanás obedece a la voluntad de Yahweh, ¿sí? A las órdenes que Él da. Por eso es que es un rebelde, porque nunca va a obedecer las indicaciones que Yahweh ha puesto en su palabra. Por lo tanto, si nosotros también caemos en esa actitud, nos hacemos ahora sí que amigos de Él, ¿sí? Somos parte de su reino. Y bien lo dijo ahora sí Yeshua en unas palabras en su escritura, allí en los evangelios, dije, ustedes son de su padre el diablo, porque ustedes hacen lo que él hace, son semejantes a sus prácticas que él hace. Entonces, el orgullo vinculado a este ser que fue desterrado de los cielos, que fue desterrado de la presencia del Eterno, fue porque puso en su corazón ser más que su propio creador. Entonces, el orgullo nos lleva a conductas que van a desagradar al Eterno, porque quien está por encima de nosotros es Yahweh. Y nosotros tenemos que considerar esa posición en la cual nos encontramos y otorgar nuestro agradecimiento, estar siempre agradecidos con ese Eterno, con nuestro Creador, por todas las cosas que nos da, porque gracias a Él tenemos todo, ¿sí? Pero muchas veces nuestra conducta es olvidarnos de Él completamente. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie, porque yo lo puedo hacer por mi propia voluntad. Porque de mí depende si quiero lograr alguna cosa, o si quiero comprar, o si quiero ahora sí que llegar hasta mis máximos, ahora sí, límites. De mí depende, de nadie más. Y esa actitud deberíamos de reflexionarla un poquito, porque realmente, ¿de quién depende todas las cosas? Pues de Dios. De Dios, exactamente, del Eterno, del Creador. Entonces, no caigamos en la vanagloria, analicemos, vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de esta conducta y cómo el Señor pues la reprende. Como Yeshua dice, no estoy de acuerdo con eso, y yo, como ahora sí, enviado de Dios, como enviado de Yahweh, tengo que decírselas. Porque precisamente a eso vino Yeshua, a mostrarnos cómo vivir la palabra, a cómo guardar la Torah de Yahweh. Entonces, acompáñame, Eli, allí a Lucas capítulo 18, versículo
10 al 11. ¿Lo tienes? Sí. ¿Podrías apoyarnos con la lectura? Sí, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba, esto para sí. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo en todo lo que gano, mas el recaudador de impuestos, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado en lugar del otro, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Así es. Entonces, aquí vemos ahora sí que una parte de la escritura donde nos está dando 2 ejemplos. El hombre que está orgulloso de no ser como el recaudador y pecador de impuestos, porque recordemos que los recaudadores de impuestos no eran bien vistos porque robaban a su propio pueblo. Entonces, ¿pero qué hacían estos recaudadores de este tiempo? Recaudaban los puestos para el Imperio Romano, que ya de entrada para el pueblo judío, para el pueblo hebreo de ese entonces, y era algo con lo cual no estaban de acuerdo. Pero todavía el recaudador de impuestos le cobraba el doble o el triple de lo que debían de pagar. Entonces esto causaba la molestia de muchos judíos, de muchos israelitas que no estaban de acuerdo. Por lo tanto, los recaudadores de impuestos no eran bien vistos. Ahora, la palabra pone estos 2 ejemplos de aquel que se considera tan puro, tan santo, que no rompe ni un plato, y de aquel que sabe que está consciente de su situación, que está consciente de su naturaleza, de su pecado, pero que está dispuesto a venir a humillarse, a ser humilde delante del Padre y pedirle perdón. Y la condición de eso entonces es cambiar tu forma de vida, cambiar tu conducta, cambiar tu actitud. Entonces están los 2 ejemplos de aquel que cree que está bien, pero no se humilla, de aquel que está consciente de su condición, pero se humilla delante del Padre. Y eso es lo que está buscando el Eterno. La humillación de nuestras personas, siempre actuar con humildad, que eso también es una palabra que va ligada a esta parte de la humillación. Ser humilde delante del Padre y considerar que no tenemos nada. Todo se lo debemos completamente a Él. Todo es por Él y gracias a Él. Y en esa humildad tenemos que acercarnos a nuestro Padre, no sentirnos ahora sí que vanagloriosos y sentirnos los super santos, porque realmente fuimos concebidos en pecado, vivimos en pecado y en cualquier momento también podemos caer. Y podemos ahora sí que faltar a nuestro Padre. Así es, man. Igual Dios en su palabra dice que Él mira de cerca al humilde y de lejos al soberbio. Al altivo, ¿verdad? También. Sí, así es, man. Y pues sí, tenemos que aprender la humildad. Efectivamente. Tal vez no nacimos con la humildad, pero Dios nos pide que seamos humildes y pues es cuestión de aprender. Y de hecho nadie nace con la humildad. Nadie nace con la humildad. La humildad es una práctica que creo la tenemos que llevar constantemente, diariamente y ser conscientes de eso. ¿Sí? Que no, ahora sí, no obtenemos nada si no es por medio del Padre. Y esa es la fe que tenemos y la confianza que tenemos en nuestra fe a través de las Escrituras. No de una religión, no de un movimiento, sino en la fe en lo que el Padre nos dejó y lo que Yeshua vino a practicar y a mostrarnos cómo hacerlo. Entonces, necesitamos poner en práctica la humildad todos los días, no considerarnos ahora sí que super santos ni super personas, porque no lo somos. Sí. Solo siervos de un Señor que nos ha llamado para ser ahora sí que representantes en esta tierra, representantes y voceros de su mensaje. Sí. Entonces, esta actitud
Si la estamos llevando a la práctica, es momento de que la desarraiguemos, quitar la hipocresía. Hay que ser sinceros, honestos con nuestro Padre, pero también con nuestros prójimos. Siempre debe habitar en nosotros esa sinceridad, como lo hablábamos, quitarnos la falsedad, el ser lisonjeros. También quitar esa parte y dejar de ser un simulador delante de los hombres. Ser un simulador con Dios. Y lo peor es que a veces cuando estamos en esta situación, cuando empezamos a simular nuestras oraciones, sabemos que estamos mal. Y aún así nos acercamos al Padre. Vamos a irnos a un corte breve y vamos a regresar hablando acerca de este tema, que tenemos todavía varios versículos que explicar y compartir con ustedes. Regresamos en un momento aquí a Pacto Renovado. Estamos de regreso aquí en su programa Pacto Renovado y nos encontramos abordando el capítulo 6 en su versículo 5 en adelante del libro de Mateo, donde estamos aprendiendo junto a nuestra hermana Eli acerca de cómo debe ser la oración. Hace un momento platicábamos de no hay que caer en la hipocresía, porque ciertamente la hipocresía nos representa algo con lo que Yahweh no está de acuerdo, y también con lo que somos desleales a Él. Entonces es importante que lo analicemos como hijos de ese Creador, del Eterno, que si queremos agradarle a Él o agradar a los hombres, porque ciertamente los fariseos, ¿qué hacían? Agradar a los hombres, ¿sí? Actuar, ponerse una máscara y ahora sí salir al escenario público para hacer, ahora sí, pues representar, más que nada, simular sus oraciones, que recordemos que la oración y la plática con el Eterno es en secreto, con Él, tú como persona, directamente con tu Padre, con el Eterno, con Yeshua HaMashiach. Eli, ¿te parece bien si abordamos los siguientes versículos que nos hablan precisamente acerca de la oración y ahí ver qué es la oración? ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando señala ahí el orar? ¿Te parece bien si leemos esos versículos que tenemos en el 6:6? Sí. Cuando nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Así es, Manny. El Señor quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él. O sea, que no necesariamente venga yo con alguien, con mi pastor y decirle, oye, ora por mí, sino Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él, que estemos en intimidad con Él, que tal vez no necesariamente lo que yo platico con el Padre, la demás gente lo tiene que saber, o lo que le pido también. Así es, lo que le pides, tu plegaria, tu súplica, que sea ahora sí que este modelo que está estableciendo aquí Yeshua, es también un modelo que esté establecido en la Torah de Yahweh, que ya está establecido que la oración tiene que ser íntima. Dice, ciérrate en tu aposento, cierra la puerta y entra con Él, con la intimidad que requiere la oración. No necesariamente tiene que ser público. Digo, no está mal el orar en público. Habrá momentos en los cuales en algún evento público usted tenga que orar por la gente que está presente, por la nación, o por alguna otra cosa, orar y dar gracias al Padre o hacer una solicitud al mismo Padre públicamente. No está mal orar en público, pero no tiene que ahora sí ser nuestro modo de oración constante, ¿sí? Y eso es lo que Yeshua señalaba a los fariseos. Ustedes ya se tomaron ahora sí en la oración en público como algo muy natural, como algo que tienen que hacerlo diario y constantemente, cuando su oración tiene que ser en secreto. Porque si oramos en secreto también hay recompensa. Porque el Señor
también te responderá en secreto. Cosas que tú no has visto ni conoces, Él te las enseñará cuando tengas esa relación en secreto con Él. ¿Sí? Así es. Entonces vamos a quitarnos esa vanagloria, vamos a quitarnos ahora sí esa actuación en público y seamos incluso en nuestras oraciones lo más sinceros posibles, en público o en secreto con nuestro Padre. Que sean lo más sinceros, ¿sí? Así es. Tal y como si nos estuviéramos dirigiendo con alguna persona, con el respeto, por supuesto, que merece nuestro Padre, nuestro Creador. Entonces, este modelo dice que hagas tu oración en secreto y tu Padre en secreto te recompensará, ¿sí? Esto también es una promesa, ¿sí? Y sabemos que el Eterno siempre cumple sus promesas. Él siempre las cumple. ¿Y te has preguntado en alguna ocasión, Eli, qué es la oración? ¿De dónde viene esta palabra? El pueblo del reino dice debe tener la experiencia de orar en su propio aposento y de este modo tener contacto con su Padre celestial en secreto y experimentar algún disfrute secreto que es su Padre y recibir en Él alguna respuesta secreta que tenga para cada uno de nosotros. ¿Pero qué es la oración? ¿De dónde viene este término? ¿Te lo has preguntado en alguna ocasión? Pues no, Manny. Fíjate que la oración, Eli, viene de la palabra que significa tefilá, ¿sí? Y es una palabra hebrea que señala que es aquella intercesión, aquella súplica y también por implicación aquel himno, ¿sí? Esto quiere decir que nuestras oraciones también pueden ir integradas con alabanza, ¿sí? Con armonía, que salga de nuestro corazón. Dedicar, dice la palabra, cántico nuevo a Yahweh, ¿sí? Una alabanza puede ser incluida en tu oración también. Entonces, la oración también tiene que ver con ruego, con súplica. Y esta palabra tefilá tiene también una raíz vinculada, ¿sí? Del mismo hebreo, que es la palabra palal. Y la palabra palal también tiene que ver en su significado con la palabra juzgar, tiene que ver también con juez, con aquel que juicio, hacer, oración, orar, pedir, pensar, rogar, suplicar y valor. Esto nos enseña entonces que las oraciones que hacemos tienen que pasar por aprobación de Yahweh, tienen que pasar por aprobación de Él. Todas nuestras oraciones, nuestras súplicas y ruegos, el Padre las escucha, ¿sí? Las escucha. Ahora es importante que para que Él las escuche, tengamos una relación con Él, ¿sí? No podemos estar en una práctica constante del pecado y venir como si nada delante del Padre y decir, Señor, escúchame. No es posible. Cuando estamos en una práctica constante del pecado y es parte de nuestra vida natural, constante, entonces allí tenemos el primer paso que hay que hacer es pedir perdón y arrepentirnos de esos pecados. Y entonces, ahora sí que también va por consecuente el cambiar el modo de nuestra vida para que las oraciones entonces sean escuchadas. Porque esas oraciones que llegan tienen que ser aprobadas por Yahweh, ¿sí? De acuerdo a su voluntad. ¿Recuerdas algún versículo de la Escritura donde dice que pidamos conforme a qué? A su voluntad. A su voluntad, exactamente. Dice el mismo Yeshua, muchas oraciones no son escuchadas porque ustedes no piden de acuerdo a la voluntad del Padre. Así es, man. ¿Y cuántas veces hemos hecho oraciones que no van de acuerdo a la voluntad del Padre? Pues yo creo que muchas veces lo hemos hecho. Creo que también si leemos más la palabra vamos a conocer la voluntad del Padre para nuestras vidas y también pues teniendo más comunión con Él. Exactamente, has dicho un punto muy importante. Para conocer la voluntad de Yahweh necesitamos leer su palabra. Si no la leemos no podemos saber ni conocerle, ¿sí? Entonces, ¿cómo pretendemos conocer a alguien del cual no leemos? ¿Sí? Así es, sí. Alguna vez alguien me dijo, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Efectivamente. Difícilmente. Así es. ¿Cómo puedes amar a alguien que no conoces? ¿Cómo puedes tener relación con alguien que no conoces?
ni su nombre conoces, imagínate. Sí. ¿Sí? Entonces es muy difícil. Si humanamente podemos tomar este ejemplo, es muy complicado ahora sí que amar y ahora sí que tener una relación con alguien que no conoces definitivamente. ¿Sí? Así es. Entonces, importante, todas nuestras oraciones tienen que pasar por el filtro del Eterno, de Yahweh. Él juzga ver si esas oraciones son correctas, si están de acuerdo a su voluntad, y si no lo son, son totalmente rechazadas. Por eso la oración tiene que ir también apegado a lo que conocemos de las Escrituras y de los mandamientos del Eterno. Y si no los conocemos, pues bueno, ponernos a estudiar, ponernos a leer. Lamentablemente México tiene un problema y es que no nos gusta leer, ¿sí? Y esto ya no vinculado a la parte religiosa. En todas las esferas de la sociedad mexicana, al mexicano no le gusta leer, ¿sí? Muy pocos son los que leen entre un número de 2 a 10 libros por año, ¿sí? Muy pocos podemos decir que si a lo mucho el 30-20% de los mexicanos son los que leen al menos un libro al año. Pero no nos gusta leer, nos gusta escuchar, nos gusta ver videos y de ahí nutrirnos, pero no leer y mucho menos, digamos, la investigación, porque es lo menos que hacemos. Entonces, importante para que podamos ahora sí que llevar en nuestras oraciones, en esa plática personal, en esa comunión con el Eterno, el hecho de conocer qué es lo que Él ha designado en su palabra. Entonces, Él nos dice el versículo 7 también, añadiendo a esta parte, dice, llorando no seáis, dice, habladores como los gentiles, que piensan que van a ser escuchados por su mucho hablar. El Señor ya dio el método, ya dio la forma de cómo debemos de orar, y ahora nos está diciendo qué es lo que no debemos de hacer. Tenemos que, cuando oramos, pues que sea de nuestro corazón y no así como a veces lo habíamos hecho en otros tiempos. Bueno, yo en otro tiempo cuando no conocía del Señor, que repetías lo mismo, ¿no? Así es. Y es lo que se nos había enseñado, que con eso pues agradabas a Dios por repetir lo mismo. Y pues ahora vemos que no, que Dios lo que quiere es que nosotros le hablemos de nuestro corazón y pues también le pidamos de nuestro corazón lo que creemos que necesitamos. Y esa práctica que tú ahora sí llevabas a cabo de repetir y repetir, ¿cómo se le conoce? Como rezar. Rezar, exactamente. Y es una práctica muy común ahora sí dentro del gremio y del sistema ahora sí católico, ¿sí? De la religión católica. Y en mi opinión personal, la palabra rezar no es mala, no es algo de lo cual tengamos que escandalizarnos, ¿sí? Como creyentes. La palabra rezar, precisamente su significado en el español, que proviene de una palabra latina, su significado en el español dice que es aquel que se dirige a Dios o a personas santas en oraciones de contenido religioso, ¿sí? Recitar la misa, una oración en contraposición a cantarla, ¿sí? O sea que es una serie de palabras, de oraciones que tú vas a repetir en toda tu oración, ¿sí? En toda tu plegaria, tu súplica. Que vemos que el modelo que Yeshua va más allá, ¿sí? No va solo al hecho de repetir las palabras. Dice que sea una estrecha comunión, una plática con tu Padre en secreto. O sea, va más allá de la palabra rezar. Entonces, y la palabra rezar precisamente también tiene la raíz de esta palabra, vamos a encontrarla en la palabra latina, que es la palabra recitare, que la transliteración a nuestro español es la palabra recitar. Y la palabra recitar, en su significado, según el diccionario de la lengua española, nos dice que es referir, contar o decir en voz alta un discurso o una oración, ¿sí? Decir en voz alta, ¿sí? Esto quiere decir que está vinculado también con la cuestión de hacerlo público, de que la gente se entere de lo que tú estás recitando, de lo que tú estás rezando. Entonces, si nos damos cuenta, Yeshua dice, voy más allá, dice Yeshua. Yo les vine a enseñar cómo se debe de guardar la Torá, la Biblia, las Escrituras.
Entonces, no es necesario que lo hagas público, no es necesario que lo escuchen los demás. Tú personalmente, haz tu oración. Pero también el versículo 6-7 nos señala acerca de las prácticas, dice, de los gentiles. Y cuando está haciendo referencia a los gentiles, está refiriéndose a aquellos que han vivido por mucho tiempo en el paganismo y siguen esas prácticas del paganismo, ¿sí? Y el paganismo es todo lo contrario a los estatutos que Yahweh estableció, ¿sí? El paganismo es aquel que adora a otros dioses, que no es Yahweh, que no es su hijo Yeshua el Mesías, ¿sí? Todos aquellos son considerados paganos. Y en ese tiempo de Yeshua, los gentiles, aquellos que no pertenecían a la nación israelita, pues la gran mayoría practicaba el paganismo, ¿sí? Practicaba otras enseñanzas que no eran las que tenía Israel. Entonces, por lo tanto, se les consideró gentiles. Entonces, dice Yeshua, no seáis habladores, no sean personas que repitan. Dice, como los gentiles que piensan que van a ser escuchados por su mucho hablar. Por tantas palabras, dice, no van a ser escuchados. Entonces, hay un ejemplo muy claro de esta situación y la vamos a ver en el primer libro de Reyes, en su capítulo 18, versículo 26 al 29. Ok, dice, tomaron pues el novillo que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la montaña hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no había voz y nadie respondió, y ellos andaban saltando alrededor del altar que habían hecho. Al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo, clamad en voz alta, porque Dios es, pues, medita, o se habrá retirado, o está de viaje, tal vez duerme y se despertará. Y clamaban a grandes voces, y se sajaban conforme a su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y cuando pasó la hora del mediodía, profetizaron hasta la hora de ofrecer la ofrenda de harina, pero no hubo ninguna voz, ni hubo respuesta, ni quien presentara atención. Entonces, aquí estamos viendo, hablando de este tema, de las palabrerías, dice, de los gentiles, de las naciones paganas, de aquellos que adoran a otros dioses, dice que repiten y simplemente su Dios no los escucha, ¿sí? Lo mismo pasó en esta escena donde vemos a Elías, el profeta de Israel, y los profetas de Baal, ¿sí? Estos profetas, dice que bueno, tomaron bueyes, tomaron sacrificios para entregárselos ahora sí que a sus dioses, que eso es una práctica que el Eterno pidió al pueblo de Israel, y que después las naciones paganas imitaron, ¿sí? Los imitaron, pero las naciones paganas ya no solo ofrecían bueyes, ofrecían hasta humanos, ¿sí? Y el Eterno, por supuesto, que no estaba de acuerdo con eso. E incluso ofrecieron hasta sus propios hijos, ¿sí? Sus propios hijos los ofrecían. Entonces, estas prácticas totalmente del paganismo iban contrarias a los que Yahweh había establecido. Entonces vemos aquí que al mediodía dice, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese mientras estaban ellos saltando en torno del altar que habían hecho. Y entonces Elías dice, ¿su Dios no les responde? ¿Dónde está su Dios? ¿Sí? Vemos el ejemplo de Elías, que fue el total contraste de los profetas de Baal. Cuando él clamó a su Dios, cuando él consultó su corazón y por la pureza que había también en su ser, clamó a Yahweh y Yahweh le respondió y la ofrenda la consumió con fuego. Dice que primero absorbió el agua que estaba alrededor del altar, la succionó, la evaporó y luego consumió entonces la ofrenda que se había puesto, que Elías había puesto. Entonces las palabrerías y ahora sí que la repetición no nos garantiza que nuestro Dios nos vaya a escuchar, ¿sí? Como vuelvo a repetir, también hay que ser muy conscientes de nuestra condición. Y esa condición, cómo estamos delante de Yahweh, si estamos en una constante de pecado, entonces seguramente esas oraciones difícilmente llegarán a su presencia.
Pero cuando decidimos tomar un compromiso, podemos verlo en Elías, un hombre que estaba comprometido totalmente con Yahweh, que al momento que él hizo su oración, inmediatamente el Eterno no dudó y le respondió, ¿sí? Y eso, por supuesto, acrecentó la fe de Elías, de ver la manifestación de su Dios, al cual le oraba y al cual levantaba sus súplicas. Entonces Yeshua nos dice aquí, no sean como los gentiles, no usen tantas palabras, hagan esa oración que salga de su corazón, que realmente esté de acuerdo a la voluntad del Padre. Pidan, si van a pedir, pidan, pero pidan de acuerdo a la voluntad del Padre. Se nos ha enseñado hoy, pues que bueno, lo más importante es lo material, y nos enseñan a pedir al Padre todo tipo de cosas materiales, que un coche, que una casa, que dinero, etc. Y por supuesto que el Padre está dispuesto a darnos, pero no tiene que ser parte ahora sí que esencial de nuestras oraciones el solo pedir, sino también el dar. Nosotros, ¿qué le damos? Yo sé que hemos dicho y hemos también aprendido que no podemos darle nada al Padre porque todo proviene de Él. Pero ciertamente lo que sí podemos entregar es nuestra vida en devoción y en entrega y en obedecimiento a sus mandamientos, que eso es con lo que el Padre está contento y está feliz de que su creación pueda guardar sus preceptos y sus mandamientos. Y esa voluntad, eso sí, como lo hemos aprendido también y por mucho tiempo se nos ha enseñado, el albedrío, la propia decisión del ser humano se nos ha dado. La voluntad de lo que el hombre quiera hacer. ¿El Señor respetará la voluntad del hombre? Por supuesto. Si elige vida, tendrá vida. Si elige ahora sí muerte, pues también tendrá muerte. Entonces, el Señor nos da la elección y aquí, y Yeshua, pues bueno, nos está enseñando cómo debe ser nuestra oración, cómo debe ser ahora sí nuestra adoración, que es uno de los puntos que nos competen en esta parte de la Escritura, nuestra adoración. Y la adoración está vinculada al ser y de cómo nosotros como personas nos presentamos. Recordemos que muchas veces se hace alusión meramente a lo externo, pero dejamos de un lado lo que está en lo interno, en nuestro ser interior. Y hay que examinar qué hay en nuestro ser interior para entonces después eso interior se pueda reflejar en lo externo. Muchas veces tratamos de cambiar primero todo lo externo y después lo interior. Y yo creo que es un método incorrecto. Es un método que no beneficia. Entonces, limpiar primero lo interior con la ayuda del Espíritu de Dios y después lo exterior se irá manifestando poco a poco. En cuanto a nuestra oración, pues bueno, bien lo dice ahí en el 7 y dice el 8, Eli, si me haces el favor de leer esta parte del 8. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ok, entonces Él sabe la necesidad que tengamos, no sean semejantes, o sea, está refiriéndose a los gentiles. Él sabe la necesidad que tú tienes, ¿sí? Él sabe qué es lo que tú requieres, qué es lo que tú le vas a pedir, cuál es tu devoción, Él lo conoce. No quiere decir con esto que tendremos que quedarnos callados y no orar, no, por supuesto, porque el Padre lo que está buscando es que tengamos una relación con Él. Entonces, para platicar con Él, ya sea que lo hagamos ahora sí mentalmente, desde nuestro pensamiento sin expresar las palabras, pero yo sugiero que expreses tus palabras, que las expreses a Yahweh, que te cierres en tu recámara y puedas tener esa plática con Él, esa comunión. Porque no es meramente ahora sí que algo religioso, algo ahora sí tradicional, algo de costumbre, sino una relación íntima, ¿sí? Como tú lo decías hace un momento, ¿cómo conoceremos a una persona? ¿Cómo conoceremos a aquel a cual debemos de amar? Pues bueno, conociendo de Él en su palabra y platicando con Él, ¿sí? Entonces nos dice la Escritura ahora con respecto a la oración del Padre Nuestro. Y este es un ejemplo de lo cual Yeshua nos va a dar la pauta de cómo debemos complementar esta oración y a quién tiene que ser dirigida.
Pero este es un tema el cual es extenso para explicar paso a paso cada uno de estos puntos que Él ha señalado, ¿sí? ¿A quién debe ir nuestra oración? Ahora sí. Y también nos dice que cuál es la voluntad que se tiene que cumplir, nuestra voluntad o la voluntad del Padre. Entonces, todas nuestras oraciones tienen que ir dirigidas ¿a quién? Al Padre, a Yahweh. A Él tienen que ir dirigidas. Y eso es muy importante que lo puntualicemos cuando oramos. Siempre esa presentación, Señor, a ti va mi oración. Padre nuestro, Yahweh, para ti es esta oración, me dirijo hacia ti. Y eso es muy importante que lo señalemos y que lo pongamos en la práctica. ¿No crees, Eli? Así es, Manny. Es algo muy importante, pues, que pidamos de acuerdo a su voluntad de Él. Y como dice aquí, pues, la palabra, bueno, en otro lado de la palabra dice que tenemos que pedir. O sea, así como tú lo dijiste, de acuerdo a su voluntad de Él, porque a veces lo que pedimos no siempre es lo que necesitamos. Entonces, igual tenemos que aprender la diferencia de eso, de saber qué es lo que necesitamos, no lo que queremos. Así es, muy bien dicho, Eli, porque ciertamente lo que pedimos muchas veces no es lo que necesitamos y eso lo sabe bien perfecto el Padre. Lo sabe y hay que guardar la esperanza, guardar la paciencia y también recibir la voluntad y estar de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre. A partir del momento que aceptamos a Yeshua HaMashiach y nos ahora sí conectó nuevamente con el Padre, tenemos que confiar en esa voluntad y todo lo que está a nuestro alrededor pasa por algo. Si lo hemos puesto en las manos del Eterno, pues bueno, tenemos que confiar que Él está obrando. Muchas veces somos impacientes y nos desesperamos, pero tenemos que tener calma, porque el Eterno tiene todo el control de todas las cosas en sus manos. Aún de lo que tenemos necesidad, dice que Él sabe qué es lo que requerimos. Así que hasta este punto llegamos a esta escuela del discipulado. Concluyendo con este tema y con esta parte, espero que haya sido de bendición. Eli, te agradezco que también nos hayas acompañado en este estudio y poder ahora sí que compartir esta experiencia y este tiempo en el cual, pues bueno, deseamos a todos aquellos que puedan seguir instruyéndose y seguir aprendiendo de las Escrituras. Aquí en Veracidad Channel, pues ese es nuestro propósito, y en Pacto Renovado, pues bueno, nuevamente darle a conocer que no hay un nuevo pacto, sino que el antiguo pacto se renovó para todos hoy, los que creen en el Mesías, en Yeshua, el Señor, y también nuestro enlace con el Padre. Así que, Eli, te agradezco por acompañarnos y muchas gracias a todo nuestro público y a nuestros hermanos que nos están ahora sí que viendo a través de esta transmisión. Que el Eterno los bendiga y nos vemos en una próxima. Hasta la próxima.